Bueno, buenas tardes. Doctores, agradezco sus excelentes presentaciones. Quisiera profundizar en uno de los dilemas terapéuticos más complejos y controversiales de la anticoagulación, sobre todo en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal y hemodiálisis, y FA no valvular, que representa realmente un desafío terapéutico. El uso de warfarina en este escenario no existe una evidencia clara y concisa, incluso robusta, que demuestre un beneficio. No hay ensayos clínicos aleatorizados, la gran mayoría son estudios observacionales y algunos cuantos metaanálisis. Incluso se reportaban estudios farmacocinéticos que tienen la tendencia a generar una calcificación vascular incrementada o acelerada. Y esto sí es muy importante y repercute incluso en los profesionales en cirugía torácica cardiovascular. Bueno, doctora, en este caso, doctora Acevedo, ¿existe una evidencia suficiente para recomendar estrategias de anticoagulación en base a DOACs en este escenario? Y de ser así, ¿cuáles son las herramientas que debemos tener en cuenta? Buenos días, gracias por la pregunta. En cuanto a como mencionas a la warfarina y hemos visto, no solamente por las interacciones con los distintos fármacos, sino también porque propiamente por el mismo fármaco, ya sea como tú mismo lo has dicho, ya sea porque aumenta el riesgo de calcificación vascular, aumenta el riesgo de calcifilaxis, esto hace que haya un mayor riesgo o de no estar en dosis terapéuticas con la warfarina, ¿no? Entonces, tratar de mantener una anticoagulación en rangos terapéuticos con este fármaco se convierte en un desafío, ¿no? En el caso de los anticoagulantes orales directos, sí, como en un momento mencioné también, algunos no se recomiendan cuando la tasa de filtración glomerular ya cae por debajo del 15 mililitros por minuto. En el caso de la Pixaban, sí, pero igual, siempre tener en cuenta cuándo ajustar la dosis y si se cumplen los dos criterios para poder ajustarla, ¿no? Eh, yo creo que en sí, no solamente en el tema de enfermedad renal, sino en todos los tópicos que se han visto, siempre poder individualizar al paciente para poder darle la mejor el tratamiento, ¿no? Pero en este caso, para responder a tu pregunta, sería el que mejor evidencia tiene sería la Pixaban. Perfecto, doctora. Muy buena respuesta. Existen varios estudios, sobre todo incluso salió un estudio de Valkyrie con el uso de rivaroxaban a 10 miligramos, pero tiene bastantes sesgos. El único estudio, incluso el registro de Estados Unidos de hace más o menos un año y medio, demuestra que el uso de Pixaban a dosis plena, siempre y cuando no tenga las contraindicaciones para reducir la dosis de 5 miligramos en este tipo de pacientes, sería lo indicado. Ya. Ahora, con respecto al concepto de que el paciente cirrótico es un paciente anticoagulado, ha cambiado claramente, ¿no? Ahora vemos que hay una hemostasia equilibrada, más no deficiente, con predominio procoagulante, y con este predominio procoagulante, por lo tanto, mayor riesgo trombótico. No, existen aún varios vacíos terapéuticos en cuanto a los pacientes con fibrilación auricular y falla hepática. En este caso, doctor Rivera, ¿en qué situaciones es conveniente anticoagular a un paciente con cirrosis Child-C? ¿Con qué anticoagular? ¿Con qué dosis? Y sobre todo, ¿solamente utilizar el score de severidad de Child-C en este tipo de casos o habrían algunos otros? Buenas, gracias por la pregunta. Bien, hay otras escalas que también se pueden evaluar para cirrosis, no solamente es el CHAIS, también es la escala del MEL, que también permite ver severidad en este tipo de pacientes. Incluso algunos estudios también han hecho justamente con esa clasificación, ¿no? En lo que vendría a ser en estadios avanzados, la recomendación vendría a ser, ¿cómo se llama? Heparinas de bajo peso molecular. Eso es lo que se recomienda. Con los anticoagulantes de acción directa hay todavía muchos vacíos. No está totalmente recomendado. Anteriormente, los antagonistas de la vitamina K fueron considerados en este grupo de pacientes en estadios avanzados, pero actualmente ya no. Y tenemos que entender que un paciente que se encuentra en un estadio avanzado es un paciente que está muy descompensado de por sí. Entonces tener un metabolismo hepático alterado, dar medicamentos de que por sí pueden aumentar el riesgo de sangrado, puede traer como consecuencia pues, mayores efectos negativos, ¿no? Así que en lo que yo he revisado, heparinas de bajo peso molecular en este grupo de pacientes sería lo indicado y podemos valernos de otras clasificaciones como la MEL justamente para poder clasificar en qué estadio sería nuestro paciente, ¿no? Excelente respuesta, doctor. Justamente la escala de MEL nos indica mucho pronóstico. Una escala de MEL de más de 25, el pronóstico de vida es menos de 3 meses. Entre 20 y 25 está prácticamente contraindicado y el vacío generaría en un MEL entre 15 y 20.
en lo que literalmente lo que se recomendaría para anticoagulación tanto vía oral y en ese caso el heparina de bajo peso molecular serían casos netamente precisos, aquellos que son postulantes a un trasplante hepático o sobre todo que tengan una trombosis venosa profunda extensa en ese tipo de casos. Claro, incluso en este tipo de pacientes, una vez que se presentan, esos deben quedar anticoagulados hasta el momento del trasplante, porque se ha llegado a ver pacientes que eran candidatos a trasplante, que cuando se realizó el trasplante tenían microtrombos que no fueron identificados, que a la larga complican la técnica porque obligan que el cirujano tenga que hacer un cambio en la técnica quirúrgica y en la evolución el trasplante va mal. Entonces, estos pacientes deben ser anticoagulados hasta el momento que le llegue la cirugía. Y lo otro que mencioné justamente con el estudio Ciroxaban, que hay una mayor tendencia a disminuir progresión de la enfermedad usando este tipo de anticoagulantes. Lo interesante sería que con estos estudios que pueden desarrollarse, quizás podamos encontrar dosis más adecuadas que podríamos extrapolar en otro grupo de pacientes. Porque la gran pregunta acá es, ¿cuál es la dosis indicada que deben recibir para así evitar el riesgo de sangrado, ¿no? ¿Puedo continuar con...? Ok. Bien, en este caso, es el escenario de anticoagulación en post-ACV isquémico queda muy claro que definir el tiempo no es un capricho, ¿no? Disminuir el riesgo de nuevos eventos embólicos en balance con la predisposición de sangrado es algo muy importante, ¿no? El incrementa el riesgo de 0.5 a 1% diario dentro de los primeros 14 días, ¿no? En este caso, una pregunta bien concisa con respecto al metaanálisis de Catalyst. Se juntó estudios del Timing, el ELAN, el Optimas, el STAR, ¿no? Y se tomó como punto de corte 4 días para el inicio de anticoagulación, tanto en ACVs leves y moderados, ¿no? Solo el 4.6% tenía un NIS de más de 20, ¿no? Y excluyen incluso pacientes con esta transformación hemorrágica tipo 3 en adelante. En la práctica real, sobre todo en el hospital donde yo vengo, es el paciente en el que más frecuentemente más frecuentemente nos enfrentamos a este tipo de pacientes. ¿Cómo extrapolaríamos esos resultados ante esta realidad? Y sobre todo, ¿cómo catalogar realmente la severidad, ¿no? ¿La extensión solamente o podemos usar la escala, o hay un gold estándar, tal vez el NIS o algún otro como para poder determinar la severidad? Bueno, primero, para algunos estudios como en el ELAN, en el cual se usó neuroimagen para el diagnóstico del ACV, se consideró primero el diagnóstico en el lugar donde se produjo el ACV del paciente y luego se refirió a otro centro de evaluación de neuroimagen. Entonces se tuvo que diagnosticar de alguna manera los grados de ACV isquémico leve, moderado y severo y de transformación hemorrágica. Incluso entre especialistas había ciertas diferencias, por lo cual no es tan sustentable en la práctica clínica diaria, ¿no? Hasta ese punto se menciona que el NISH para podernos definir en ictus leve, moderado, severo nos ayuda en la práctica clínica para poder definir. Eso no indica que no tengamos una tomografía o una resonancia para evaluar la transformación hemorrágica e incluso un control posterior para ver si no hay cambios. Entonces, sí nos ayuda, en este caso, forma práctica el NISH para poder valorar ictus leve, moderado, severo para nuestra clasificación de pacientes. Y segundo, la neuroimagen como una ayuda para definir si hay una transformación hemorrágica mayor, ya que en la gran mayoría de los estudios, los que tenían una hematoma parenquimal de grado 2, ¿okay? En la cual había una extensión más del 30% de la transformación hemorrágica en el infarto, con un efecto de masa, no se encontraban dentro del estudio. El resto, tanto lo que es una transformación hemorrágica o un infarto hemorrágico de grado 1, grado 2 y el hematoma parenquimal de grado 1, con un menos de 30%, se encontraban dentro del estudio. Pero básicamente el diagnóstico de neuroimagen te ayuda a soportar, pero es la escala la que nos puede definir en la práctica clínica diaria. Excelente respuesta, doctor.